En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo: Señor Jesús, habla a mi vida, ministra mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo me gustaría tratar sobre el tema el amor incondicional de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, el Señor llamó a la primera pareja, Adán y Eva, y los bendijo. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Cuando Dios puso la primera pareja en el huerto del Edén, ya Dios había preparado toda la provisión para que la pareja no tuviese falta de ningún bien. Dios todo lo preparó cuidadosamente y luego los bendice a los dos. Aunque Adán no estuvo un tiempo soltero, la bendición plena fue cuando vino la compañera. Ahí fue cuando Dios les dio 5 bendiciones: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Ahora, cuando el hombre peca, pierde prácticamente todo esto. Perdió el paraíso. En sí no fue que lo perdió, el hombre se salió del paraíso, porque Dios lo había dejado en el huerto y no lo encontró ahí. Y por eso lo llamó y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. El mismo Adán en sus actos se salió del propósito divino. Así sucede cuando las personas voluntariamente pecan. El pecado saca al hombre del propósito de Dios. Ahora, por causa del pecado, el hombre tuvo que enfrentarse a algo para lo cual no estaba preparado, lo que era la soledad, la escasez, la tristeza, la amargura, la enfermedad, el dolor y la muerte. Luego Dios preparó un plan de redención, y ese plan de redención fue a través del Señor Jesucristo. Jesús, cuando estuvo hablando con Nicodemo, le dijo a este hombre que era un maestro en la palabra, en la ley, en el Antiguo Testamento, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo, que enseñaba de la ley, que enseñaba la palabra de Dios, quedó desubicado, no entendió lo que Jesús le estaba diciendo, que había que nacer de nuevo. Y le dice: ¿será que un hombre viejo como yo podrá volver al vientre de la madre y volver a nacer? Y ahí el Señor le explica, le dice: tú eres un maestro de Israel y no entiendes esto. ¿No entiendes que lo que es nacido de la carne, carne es? Que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento no se obtiene por algo genético, es una experiencia única con Dios. Cuando conocemos a Jesús personalmente, es la única manera que se puede operar el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué significa esto? Es entender toda la obra de la cruz.
Cuando Jesús dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, está hablando de la misión que el Señor Jesús tuvo que cumplir. Jesús vino a este mundo con un solo propósito: morir en la cruz del Calvario para redimir toda la humanidad. ¿Por qué Él tenía que morir? Porque Dios había dado un decreto. Le había dicho a Adán: el día que comas del fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, ese día morirás. El decreto de Dios es: si desobedece, peca. Ahora, el pecado de Adán afectó toda la raza humana, y Dios, para poder redimir toda la raza humana, tenía que castigar o a toda la humanidad o castigar a una persona. Y Dios decidió castigar una sola persona, y esta persona era Jesús, su propio Hijo. Cuando Jesús estuvo en el huerto del Getsemaní, esa noche angustiosa, la noche de la traición, el Señor se angustió. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Ahí se abrieron los ojos del Señor y vio una copa que el Padre se la puso delante de Él para que Él la bebiera. Y Jesús no quería beber esa copa. ¿Pero qué había en esa copa? Era la iniquidad de toda la raza humana. Jesús tenía que aceptar el castigo de toda la humanidad en su propio cuerpo. Cuando Él vio toda la inmundicia, el pecado, la injusticia, todo lo que el ser humano había hecho malo, dijo: Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Si ahí hubiese culminado Jesús la oración, nunca la redención se hubiese llevado a cabo. Pero gracias a Dios que el Señor continuó y dijo: pero Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aceptó ahí, en ese huerto, en el huerto del Getsemaní, fue donde se definió nuestra redención. Ahí fue donde el Señor dijo: iré hasta lo último por redimir la raza humana. Y el Señor llevó en su cuerpo toda la iniquidad. El infierno rugió contra Él. En el Salmo 22, el salmista habla, expresa lo que fue ese momento para el Señor Jesucristo. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto que ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Todo esto fue lo que Jesús estaba orando desde la cruz del Calvario. Fue el clamor de Él, el grito de angustia. Pero todo esto Jesús lo soportó por una sola cosa: por amor a cada uno de nosotros.
Por eso cuando dice que Dios amó de tal manera al mundo, fue un amor no de palabras, fue un amor en hechos. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10 dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie tiene mayor amor que aquel que ofrenda su vida a favor de otros, y el único que hizo eso fue nuestro amado Señor Jesús. Cuando uno lo conoce a Él como su Señor, todo dentro de uno cambia. Pero ¿por qué se opera ese cambio en nuestras vidas? Por algo muy sencillo: porque el castigo que mis pecados merecían, alguien ya los pagó por mí. Yo no los tengo que pagar. Ya Jesús pagó la deuda en la cruz del Calvario. Lo único que yo tengo que hacer es llevar esta naturaleza pecaminosa y clavarla juntamente en la cruz del Calvario. Y así como a Jesús lo crucificaron 3 clavos, uno en una mano, el otro en la otra y el otro en sus 2 pies, así vamos a crucificar nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre tiene 3 áreas: mente, emociones y voluntad. Este es el gran problema del ser humano. Se dirige por lo que él piensa, por lo que él siente y por lo que él quiere. Por eso fue que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, porque se dejaron guiar por esto. Pero nosotros vamos a llevar a la cruz nuestra vieja naturaleza. Vamos a aplicar ese clavo a lo que yo pienso, porque ya debemos morir a lo que yo pienso para poder recibir el pensamiento de Dios y ajustar nuestra mente a la mente de Dios. Entonces le ponemos un clavo a una mano y ahí crucifico la parte de yo pienso. Mis pensamientos los dejo crucificados juntamente con Cristo. Luego clavamos la otra parte, la de yo siento. Muchas veces nuestros sentimientos van en contra de los sentimientos de Dios. ¿Cuántas vidas se salieron totalmente del propósito divino? Sabían que esos sentimientos eran incorrectos. Se enamoraron mujeres de hombres casados y no les importó que fuera pecado, y se lanzaron a esa aventura porque no crucificaron esa parte de yo siento y esa parte de yo quiero, y se rebelaron contra Dios. Cuando escogen el camino fácil, ahí es cuando todo lo echan a perder. Pero si crucificamos esa parte de nuestra naturaleza de yo siento y decretamos: mi sentir está de acuerdo a la palabra de Dios, Dios me amó tanto que lo dio todo por mí, no lo voy a defraudar, yo voy a dar todo lo mío por Él. Mis sentimientos los clavo juntamente con Jesús en la cruz del Calvario. Mis deseos los voy a clavar ahí. Mi decisión va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Fuerte ese aplauso a Jesús. Por eso fue que el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. Cuando uno nace de nuevo, el reino de Dios no va a ser algo extraño para uno, se va a convertir en algo real. Ahí es cuando la fe se activa y podemos conquistar todo lo que querramos a través de la fe. El hombre se perdió porque se guió por la lógica, pero el hombre se salva porque se guía por la fe. Si hasta este momento usted ha vivido lejos de Dios, es importante que haga un alto en el camino y que le diga a Dios: Señor, yo me voy a volver a ti con todo mi corazón y te voy a servir con toda mi alma.